Déjame arrancar por el dólar, porque en todo el... Bueno, nada, el dólar venía muy planchado durante mucho tiempo, y entonces no generó ninguna alarma que subiera 5% en 3 semanas, pero es lo que hizo. Viene subiendo de la zona de los 1.400 a la zona de los 1.500. Y esto, bueno, obviamente tiene un impacto en la economía, pero también tiene causas. Un informe que circuló ayer de la consultora 1816 muestra para mí las causas de manera bastante transparente, y es el primer gráfico que tengo para compartir con A vos, ver. que es el contexto, digamos. Ellos lo titularon leve viento de frente, A como ver. que se complicó un poco la cosa. Y es cierto, el petróleo, a partir de la paz en Medio Oriente, cayó verticalmente, cayó mucho más rápido y mucho más de lo que se esperaba. Casi 30% cayó a un valor que es prácticamente el mismo que antes de la guerra. Ayer me decía Nico Gandini, el precio del petróleo tiene además una especie de prima adicional que tiene que ver con la logística. Vos tenés, qué sé yo, el precio del petróleo ahora en $75, pero para que lo compres, me explicaba Gandini, te lo venden a 70 o a 68. Te restan una prima por disponibilidad. Como no tienen dónde almacenarlo en algunos lugares, a las refinerías se lo venden por debajo del precio incluso actual, porque nadie creía que Trump fuera a rendirse de la manera en que se rindió e irse inmediatamente de Medio Oriente. Entonces, la conclusión que sacan en el mercado del petróleo es: no vuelven más a Medio Oriente, los yanquis, va a haber petróleo fluyendo para todos lados y el precio cae por eso. Bueno, eso obviamente a la Argentina, que tuvo exportaciones récord estos últimos 3 meses, le va a representar menos dólares en exportaciones de hidrocarburos, y esto, bueno, hace que la tendencia sea al alza y que los operadores financieros empiecen a decir, che, va a subir porque van a entrar menos dólares. Lo mismo cayó la soja. La soja cayó cerca del 10% desde el 12 de mayo, que es el periodo que agarraron ahí. Todo esto es por la misma razón, porque la paz hace más fuerte al dólar. ¿No es cierto? Claro. Que al ser menos costoso el petróleo, el dólar es más fuerte, la soja entonces vale menos en dólares, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también el real brasileño se fortaleció, lo cual también, bueno, tiene que ver con nuestro peso, digamos, lo obliga a... Perdón, el dólar subió en Brasil, o sea, el real brasileño se debilitó, lo cual obliga al peso argentino a seguirlo, a por lo menos intentar seguirlo para evitar un impacto fuerte en la balanza comercial bilateral. Bueno, esas tres cosas juntas son ese leve viento de frente que definen en 1816 y que hace que hoy la zona del dólar sea los 1.500 en vez de los 1.400. Igual, te decía, venía muy planchado estos meses, y el segundo gráfico muestra las bandas. ¿Te acordás de las bandas de Sí. flotación? Que en un momento eran como, wow, a ver si toca el techo de la banda. Bueno, ahora estamos lejísimos del techo de la banda, pero sin embargo, bueno, se acerca un poco más este valor, el del dólar oficial, a 1.500, a un techo que hoy está más o menos en 1.750, Uh-huh. 1.800, bien lejos todavía del central de entrar en zona de alarma y de intervención. Pero bueno, con otro escenario, luego de esta devaluación leve, que insisto, es realmente leve. Ahora, claro, el dólar sube, presiona también un poco los precios al alza. Lo que va a presionar a la baja los precios es lo que van a bajar los combustibles. Pero van a bajar los combustibles porque no los subió mucho el gobierno. Sí, del 50% que subió el barril de petróleo, más o menos subió 25% la nafta y el gasoil. Ajá. Ahora que cae más del 30%, o sea, que cae al nivel inicial prácticamente, al nivel previo a la guerra, va a haber una baja, sí, va a haber una baja. YPF, que regula los precios del mercado sin regularlos, digamos, porque tiene el 60% de la venta del combustible, no hace falta establecer cupos desde la Secretaría de Combustible, no hace falta...
si hubiera otro tipo de intervención, fijando un barril criollo o algo así, se podría haber evitado también el traslado que hubo a precios de la guerra. Pero bueno, no hicieron eso, lo que hicieron fue un buffer, un amortiguador, en el cual YPF frenó, venía aumentando a la par del petróleo, frenó en 25, el petróleo siguió subiendo. Bueno, ahora que baja, lo que dijo Andini ayer en Pasaron Cosas, es que va a bajar, o ayer o anteayer creo, que se viene una baja de más del doble dígito en nafta y gasoil. Ah, mira, fuerte. Sí, o sea, eso obviamente va a ayudar a contener la inflación. Para mí va más que compensar lo que genere de inflación esta subidita del dólar, con lo cual estamos con un panorama de precios bastante quietos, en un contexto en el cual no se vende nada, ¿no? Un contexto de recesión y amargura total, para fábricas, para comercios, para contratistas de la construcción, que no cesa, que no para de caer, y que se suma a una desgracia adicional ahora, que es la falta de gas por el pico de frío en el país de Vaca Muerta, que es toda una paradoja, ¿no? Porque hablábamos de la exportación de hidrocarburos, de lo que va a ser la futura exportación de gas, con los barquitos licuefactores y demás, y tenemos que hablar a la vez de que en La Plata querida hay filas en todas las estaciones de GNC, están puteando todos los taxistas, hay fábricas paradas. Es algo que pega especialmente en determinados lugares, no en todos donde hay contratos interrumpibles, pero que pega fuerte. En La Plata, creo que todas las estaciones de GNC están con problemas de abastecimiento y tienen ese tipo de contrato interrumpible, pero también hay fábrica de cerámica, tintorerías. Me contaba una empresaria que tiene una tintorería, no la tintorería del japonés que había en los barrios hace 30, 40 años, antes de que se los comiera una cadena francesa, sino la tintorería grande que trabaja para las industrias. Uh-huh. Hay una prima de los Karagosian que se llama Karagoslu, viste que los apellidos en la comunidad armenia a veces terminan así también, que me contaba que está comprando gas por las suyas, porque no le dan el gas, tiene contrato interrumpible, y le avisan todos los días a las 6 de la tarde qué va a pasar al día siguiente. Vos imaginate organizativamente... Imposible. Claro, tiene 300 tintoreros. Había una banda también, creo que de punk, que era Tintoreros o de ska. Me vino a la memoria, era espectacular, era en japonés los chavales. Pero nada, le avisan a las 6 de la tarde si va a tener al día siguiente gas. Y me decía, salió a comprar gas, aparte del contrato que tiene, a comprar gas en tanques y qué sé yo, mucho más caro, y cuando resolvió eso le vino la luz industrial, que la luz se la cobra Camesa mes por mes con aumento, y le vino con aumento del 90%. Con lo cual, la tenaza en este momento de frío polar sobre determinadas industrias que ya están sufriendo la recesión y que caen las ventas porque el mercado interno está recontra frío también, es total. Es, de vuelta, muy difícil ser competitivo así, y ojo, porque no es que falte gas en Argentina. Tenemos la segunda reserva de gas más importante del mundo con Vaca Muerta. Tampoco es culpa, lo están puteando todos a los de Camusi en La Plata, porque ahí es la zona de esa distribuidora. Tampoco es culpa de las distribuidoras, en este caso. El problema es de transporte de gas y tiene que ver con que el gobierno no hizo las 2 plantas de presión que le iban a dar el doble de capacidad de transporte al gasoducto Néstor Kirchner, al ahora llamado gasoducto Perito Moreno. Son 2 plantas compresoras, una en Tratayén y la otra en Saliqueló, las que no hizo Caputo por ahorrar guita en obra pública, son obras de ingeniería, pero ese cuello de botella terminó haciéndolo gastar más guita, porque terminó teniendo que salir a comprar barcos de gas, como se compraba antes, cuando no estaba todavía en marcha el gasoducto, y reemplazar también el declino de Bolivia, que no está mandando el gas que mandaba antes,
con esas importaciones de gas licuado por Bahía Blanca y por Escobar. Eso sumado al fuel oil que tuvieron que comprar para que no se apaguen las centrales eléctricas de Camesa, da más de lo que se ahorraron en no hacer las plantas compresoras de Tratayén y Saliqueló. Ahí lo que dicen es que esperaban la inversión privada, iniciativa privada y qué sé yo. La verdad que le pifiaron feo. Ale, vos sabés que tengo que ir cerrando, pero te quiero hacer una pregunta. Hay dos hechos que ocurrieron esta semana que quiero ver cuál es tu interpretación. ¿Por qué ocurre esto? Sí. Uno tiene que ver con los datos de inversión, o sea, la caída vertical de la inversión. Que vos decís, todo lo que hace el gobierno de que llegó es para atraer la inversión. Y no es que ahí va cayendo la inversión o anda mediocre. Yo creo que es el gobierno con menos inversión directa de la historia reciente de la Argentina. Si vos vas para atrás, yo creo que tal vez el de la Rúa, pero desde Menem para acá, seguro que no hay ningún gobierno con tan poca inversión. Son números negativos por el momento. Y por otro lado, el gobierno dejó trascender que iba a haber una recalificación de la Argentina como deudor. Hoy Argentina es un país que está stand alone, o sea, solo en el mundo, y esperaba que fuera recalificado por una calificadora que se llama MSCI como país de frontera, que sigue siendo malo, pero no es tan terrible. Y no ocurrió. Que es otra señal del mundo de los inversores, en un caso los inversores más productivos, en otro caso los inversores financieros, que te dicen no confiamos. ¿Por qué? Bueno, la de la inversión tiene que ver, lo que está pasando con la inversión tiene que ver con el mercado interno. El mercado interno está muerto y los nichos, los enclaves donde apunta que haya inversión el gobierno son muy concretos, son de sectores muy específicos. Pero en la suma ni siquiera muestra que es muy potente ese proceso, porque vos decís, bueno, hay desinversión en todo lo demás. Pero bueno, vos estás estimulando algo que se supone que va a compensar con creces la caída de la inversión en el otro sector de la economía. Y no ocurre eso. No, lo que pasa es que el RIGI te permite, si sos un mega archiempresario multinacional o uno de los locales que se asocia a estas multinacionales, te permite desembolsar el 20% de los 200 palos que hay de piso para acceder al RIGI en los primeros 2 o 3 años, y con eso, con el 20% de 200, o sea, con 40, accedes a los beneficios del RIGI por el total de la inversión, que pueden ser 15.000 millones de dólares. Entonces, lo que están haciendo es algo que el otro día un empresario me decía, es como un cantepri. Se postulan al RIGI. Se anotan pero no ponen la guita. Se anotan pero no ponen exactamente. Es como... pongo la seña, ¿viste? Por las dudas estoy, pero voy viendo. Claro, entonces ponen la luz o la seña. La luz sería en el póker, la seña sería en una operación inmobiliaria, y esperan para hacer la apuesta definitiva. Lo otro, lo de la calificadora, yo creo que debe tener que ver con la fragilidad política que intuyen todavía en Milei respecto de la reelección. Suelen atrasar en sus apreciaciones, en sus evaluaciones un tiempo, porque bueno, están lejos, ven algunos informes de hace 2 meses, 3 meses, y capaz repercuta ahora el momento de gran debilidad que tuvo el gobierno hace un mes, del que ahora de alguna manera está saliendo, un poco por ayudita de los amigos, el PRO, para Adorni en el Congreso, y también un poco por el desastre opositor, ¿no? La perspectiva que no aparece de alguien que vaya a desbancar a Milei. Yo a eso no le daría demasiada importancia. Son vaivenes financieros que en el fondo no alteran la dinámica de un esquema que todo el tiempo está apostando a lo financiero, pero que no va a tener ahí un motor. En definitiva, fíjate, lo que hace la suba del dólar ya es que no haya más préstamos en dólares, lo cual generaba la ilusión de que el Banco Central compraba más reservas de la que compraba. Esto, con un cimbronazo financiero, se interrumpe en seco y muy bruscamente. O sea, vos no te preguntás qué pasa si sale bien. Y si sale bien, la pregunta que vamos a Estoy rodeado entre vos, Noé, me caga la pedo todo el tiempo. Escuchame, mira estos datos, boludo, dejate hinchar la pelota. Y yo me preguntaba, ¿y si sale bien? A este paso le vamos a poner a otra sección, dejate de hinchar las pelotas.
porque ya está el piripipí, ya está la mañana cargada. No va a salir bien, Nabo. Claro, claro. Bueno, hay un par de datos esta semana que sacó mucho pecho el gobierno. Una es la suba del salario, como diciendo, está saliendo bien, mirá, qué sé yo. Yo traje un último gráfico para que se vea lo que es esa mejora del salario, la primera que es una 7 mejora. meses. La primera en 7 meses, pero además influida porque sube cerca de 5% lo que ganan los que hacen changas, algo que vos venís marcando hace un montón, que es súper sospechosa esa estadística del ingreso informal, pero aún así, fíjate lo que es al lado de la caída previa. Sí, por eso, es una muesquita que pasó, que al final. Es una muesquita en un desplome que los estatales sufren de manera, pero realmente catastrófica e inédita. Y ahí están los universitarios que, ayer festejaron, como contaba Noé, hasta las lágrimas, el fallo de la Corte, que esperemos se cumpla de una vez. Ale, que tengas muy buen fin de semana, muy interesante siempre, abrazo enorme. Abrazo para ustedes también.